Este fin de semana, Rusia ha activado su domo de hierro en Crimea para derribar 9 poderosos misiles ATACMS lanzados por Ucrania contra Crimea y 61 drones enemigos en el sur del país. La ofensiva de Kiev no solamente provocó cortes de electricidad en Sebastopol, que es el puerto crimeo que alberga la base de la flota del Mar Negro, importantísima por supuesto para Rusia, sino que también puso en jaque la seguridad de la región. Pero también escaló demasiado las tensiones en un punto en donde incluso Washington tuvo que salir a deslindarse de estos actos. ¿Qué tan efectivos fueron? Porque este ataque nos habla ya de una tensión que está creciendo y de para qué se está utilizando ahora el equipo, los misiles de la OTAN en un nuevo horizonte del conflicto. No sabemos qué van a significar estos ataques para la estabilidad en Crimea, hasta qué punto podría escalar esto la situación, pero vamos a desglosar varios detalles que nos van a mostrar precisamente cómo esta línea roja es tan peligrosa que, repito, incluso Washington hoy por la mañana se deslindó. Durante la madrugada de este fin de semana, del domingo, las defensas antiaéreas rusas interceptaron, según varios reportes, 9 misiles ATACMS fabricados precisamente en Estados Unidos, que fueron lanzados contra Crimea, sistema pues, de misiles conocidos por su precisión, porque tienen un largo alcance, pues representan una amenaza muy grande para las posiciones rusas en la península. Además, 61 drones ucranianos fueron abatidos en el sur de Rusia. Esto según informes del propio Ministerio de Defensa ruso. Y estos ataques nocturnos, que son diferentes a los que informábamos hace unos días, están poniendo de relieve el hecho de que Ucrania ya tiene un punto muy específico para golpear, que son puntos estratégicos para Rusia. Respaldados, si ustedes se acuerdan, la semana pasada por declaraciones no conjuntas, pero que iban en el mismo sentido, primero de Blinken, diciendo que no desmotivaba, que no le prohibía a Ucrania hacer lo que quisiera con el armamento que se le daba, que era muy su decisión. Y también Londres dijo que todo su arsenal estaba a la orden de Kiev para atacar Crimea. Ahora, ¿qué tan precisos son estos misiles ATACMS de la OTAN? Son extremadamente precisos. Pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros con una desviación de solo unos cuantos centímetros. Y esto significa que cualquier posición rusa en Crimea podría ser un blanco vulnerable si no se despliegan a tiempo los sistemas de defensa aéreos o antimisiles. Y estos misiles de la OTAN están diseñados para destruir objetivos estratégicos como por supuesto bases militares, almacenes de municiones, y recordemos que ahí está una de las más importantes que tiene Rusia. ¿Por qué esto es tan importante precisamente en el tablero geopolítico del conflicto en Ucrania? Porque un solo impacto de estos misiles que hubiese dado realmente en el blanco pudo haber desbaratado operaciones militares completas y una de las bases navales más importantes de Rusia si no se hubieran detenido. Y esto hubiese obligado a Rusia, por supuesto, a tener que invertir en más defensas más sofisticadas, a redistribuir sus recursos y una gran pérdida de su flota naval. Ahora, pasemos al tema de los drones que lanzó Ucrania. En una sola noche, Rusia dijo que derribó 61 drones ucranianos, además de los poderosos misiles ATACMS. Estos drones no son drones caseros, como los que conocemos. Son drones poderosos, equipados con tecnología avanzada, capaces de realizar misiones no solo de reconocimiento, sino de ataques muy precisos. La cantidad de drones que dice el Ministerio de Defensa rusa que logró abatir en una sola noche, lo que nos dice es que Ucrania está utilizando masivamente estas tácticas de enjambre, por un lado con los misiles de la OTAN ATACMS y por el otro lado con sus drones para intentar abrumar las defensas rusas. ¿Por qué tantos drones? Es evidente que al enviar una gran cantidad de drones al mismo tiempo que están mandando los sistemas de misiles ATACMS, quieren saturar las defensas antiaéreas del Kremlin y aumentar con eso la probabilidad de que algunos de los misiles lleguen a sus objetivos. Ahora, ¿por qué Ucrania, y sobre todo después del discurso de Londres de la semana pasada, apunta a este lugar de Sebastopol y también a Krasnodar? Porque fueron estas dos posiciones las que eran objetivos. Muy simple,
Es estrategia y logística militar. Sebastopol no solamente es un puerto, es una base naval muy importante que alberga la flota del Mar Negro de Rusia. Y desestabilizar esta base pues significaría interrumpir las operaciones navales rusas en toda la región. Y eso, por supuesto, que tiene implicaciones tanto militares como simbólicas, porque los cortes de electricidad en Sebastopol no solamente afectan las operaciones militares, sino que también afectan la vida de los residentes de la península. Y eso, claro, crea un ambiente de incertidumbre y tensión. ¿Cómo se sentiría vivir en una ciudad donde la infraestructura crítica pues, es un objetivo constante? Bueno, Ucrania lo sabe ya muy bien, pero no es solo la incomodidad de no tener electricidad. Es el miedo constante de que cualquier momento uno de estos misiles ATACMS pueda romper las defensas antiaéreas rusas. Y hablando de Krasnodar, que es el otro punto, precisamente de que se atacó este fin de semana por Ucrania, que es también un punto muy importante para Rusia. Ahí no hay una flota naval como la de Sebastopol, pero en términos de producción de petróleo es sumamente importante, porque ahí está precisamente en ese lugar la refinería de petróleo Slaviansky, que tuvo que suspender incluso sus operaciones por estos ataques con drones. Se activaron los sistemas de seguridad y esto jugó un papel muy importante en el suministro de combustible, porque la interrupción de sus operaciones no solamente tuvo un impacto económico para el Kremlin, para Rusia, sino que también puso en riesgo el suministro de energía. Claro, y vamos a hablar en un momento de esto, de cómo Rusia paró todos estos ataques simultáneos, pero ¿qué sucede cuando una planta de petróleo tan importante queda fuera de servicio? Pues la respuesta está en las escaladas de los precios de los combustibles y esa es una presión adicional que se pone sobre la economía local rusa, nacional, pero también internacional. Entonces, el uso de estos drones y misiles de la OTAN, por la naturaleza de cómo son diseñados, sobre todo los drones, son muy difíciles de detectar y derribar, y eso los convierte en una herramienta muy efectiva para Ucrania para intentar saturar las líneas de defensa de Rusia. Ucrania por lo pronto ha demostrado tratar de utilizar este tipo de dispositivos no solamente para recopilar información de inteligencia, sino para llevar ataques muy directos a Rusia. Y esto pues ya lo hemos visto en la refinería de Krasnodar, por ejemplo, en donde se utilizaron este tipo de ataques. No es la primera vez. Por eso ya son una de las herramientas preferidas. Pero luego está el tema de la logística. Y fíjense que esto es muy importante porque aquí es donde la línea roja se tensó a un punto que ya es difícil que lo niegue. Yo creo que la semana pasada se hicieron muchas declaraciones de funcionarios que hoy se quieren desdecir. Pero la pregunta es, ¿cómo le hace Ucrania para coordinar y ejecutar estos ataques con tanta precisión? Pues la respuesta lógica es con inteligencia proporcionada por Occidente, por la OTAN. No solamente con armas, sino también con sistemas de coordenadas, de inteligencia. Y esa es una línea roja muy peligrosa, déjenme decirles, porque la implementación precisamente de este tipo de acciones en conjuntos, pues ya nos habla de una intervención más que directa de la OTAN, no solamente con su armamento, sino con sus sistemas de inteligencia. Y ante eso, pues se puso en alerta máxima el sistema de defensa ruso. Hablamos de los sistemas S-400 y S-500, que son sus sistemas más avanzados de defensa aérea. Son el domo de hierro ruso, que por cierto supera en eficiencia al domo de hierro israelí con los nuevos sistemas S-500. Y aquí lo que Putin quiso hacer, o incluso el Ministerio de Defensa está informando que es su plan hacer, es implementar una zona de seguridad que va a implicar desafíos muy grandes, no solamente en términos logísticos y militares, y es el plan para detener esto, porque Rusia sabe que vienen más misiles ATACMS en camino. ¿Qué va a pasar si se lanzan ya no 6, no 9, sino 40, 50 o más de 100, por ejemplo? Evidentemente podrían saturar los sistemas de defensa aéreos de Rusia y entonces uno de estos misiles podría dar en el blanco, y con uno solo que dé en el blanco, esto podría significar pérdidas enormes para el Kremlin. Para poder lograr esto que dice Rusia, esta famosa zona de seguridad, pues estamos hablando de una escalada en el conflicto porque se van a necesitar muchas cosas. Más fuerza militar, más patrullaje
no solamente terrestre, también aéreo. Eso va a incluir sistemas de defensa que sean capaces de interceptar misiles y drones, un despliegue mayor de sistemas S-500. ¿Y cómo se puede mantener? Yo creo que esa es la duda, un sistema de vigilancia tan efectivo en una frontera tan extensa, porque recuerden que Rusia tiene la frontera más grande del mundo, entonces eso va a requerir un despliegue de tecnología avanzada, radares, drones de vigilancia, una red de comunicaciones que le permita tener una respuesta rápida ante cualquier amenaza, no solo en Crimea, sino en toda su región fronteriza. Y ahora las autoridades ucranianas, por su parte, están precisamente solicitando a las potencias occidentales la autorización de emplear armamento de largo alcance contra objetivos rusos. Es una petición que nos está mostrando que es precisamente el nuevo rumbo que va a tomar Kiev en el frente de batalla. La semana pasada, por cierto, ya habíamos visto algo así, pero hoy lo que estamos viendo es cómo la situación en Crimea y las regiones fronterizas de Rusia pues son una prueba de fuego para las capacidades defensivas de Moscú, que nos va a decir qué tan eficiente realmente es el domo de hierro ruso en comparación, por ejemplo, con otros como el domo israelí. Por lo pronto, el ataque de este fin de semana no pasó a mayores, pero la eficacia de los misiles ATACMS y de los drones en estos ataques tampoco puede tomarse a la ligera porque es el equipo más avanzado del que dispone la OTAN. Y ya veremos hasta qué punto puede Ucrania mantener esta presión sobre Rusia, cómo va a reaccionar también Moscú, no solo para fortalecer sus defensas y contraataques, sino también cuál va a ser la respuesta en el campo de batalla frente a lo que ya se ve venir, Alba, como una eminente escalada. Así es, lo que se ve peor. Y justo hablando de lo que se ve como una eminente escalada, tú bien lo decías. Hace unos días salían a decir que ahí estaban todas las armas, que Kiev las utilizara como ellos quisieran, aún contra Crimea, que no había problema, que ellos les daban todo. Bueno, pues hoy hay una nota en donde Estados Unidos niega haber permitido a Kiev atacar con sus armas el territorio ruso. Pues que siempre no, que se echan para atrás. Y la nota dice, Ucrania puede usar el armamento suministrado por Washington únicamente de manera defensiva. Y luego más abajo en la misma nota dice, Washington no ha otorgado permiso a Kiev para emplear armas estadounidenses contra objetivos ubicados en el territorio ruso, afirmó este sábado John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa. No alentamos ni permitimos ataques utilizando sistemas de armas suministrados por Estados Unidos dentro del territorio ruso. Es la política, eso no ha cambiado, declaró Kirby al responder a una pregunta sobre la prohibición impuesta a Ucrania de utilizar armas estadounidenses de manera ofensiva. Pero lo está haciendo. Claro. Y te acuerdas lo que dijo Blinken la semana pasada. Perfectamente pasamos aquí el video cuando Blinken dijo, en palabras más, palabras menos, nosotros les pedimos que les sugerimos que no lo utilicen contra objetivos rusos, pero al final vamos a respetar las decisiones que ustedes tomen y serán muy suyas. Bueno, pues él también dice que ellos están monitoreando la ofensiva de Rusia en el noreste de Ucrania y están trabajando día y noche para poner armas y equipos en manos de los soldados ucranianos para ayudarlos a repeler estos ataques. Pero también pues salió María Zaharova, como ya la conocemos, y ella dijo que Occidente y el régimen de Kiev, que está bajo su control, están jugando con fuego, así lo dijo, al atacar el territorio de Rusia, subrayando que tales acciones no van a quedar sin respuesta. Recordó que en la noche del jueves al viernes, las fuerzas rusas frustraron un ataque masivo ucraniano con más de 100 drones y lanchas no tripuladas contra Crimea y varias provincias rusas, así como que esta semana destruyeron decenas de miles y proyectiles de fabricación estadounidenses, checa, francesa y británica que intentaban atacar territorio ruso. También cabe recordar, la misma nota dice, al comentar la situación en torno a la región ucraniana de Kharkov, donde avanza la ofensiva rusa, el presidente Vladimir Putin señaló este viernes que la operación en la región es culpa de las autoridades ucranianas y una respuesta al bombardeo de regiones rusas. Dijo, han bombardeado y desgraciadamente siguen bombardeando barrios residenciales de las zonas fronterizas, incluida Belgorod. Allí están muriendo civiles. Y he dicho públicamente que si esto sigue así, nos veremos obligados a crear una zona de seguridad, un cordón sanitario, afirmó. Sí, pues ahí están las implicaciones. Eso es parte de la respuesta que podemos esperar. Ese famoso cordón sanitario, ¿qué significa? Escalada.
por supuesto. Se va a desplegar armamento más poderoso, como los S-400 y S-500. Se va a hacer una zona de exclusión, se van a desplegar más tropas, más armamentos. Es que simplemente no se puede tirarle piedras a un panal y esperar que haya una desescalada del conflicto. Yo repito, Alba, porque tampoco estoy insinuando que alguna de las partes, porque están en guerra, simplemente se dejen atacar y no hagan nada. Pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar, porque cuando llevas precisamente de uno de los bandos más allá del campo de batalla tus ataques, pues tienes que esperar lo mismo de vuelta. Y entonces, en lugar de que veamos estas escaladas, pues deberíamos de pensar ya en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo. Por cierto, nuestra encuesta de este tema: ¿es efectiva la estrategia de Ucrania con drones contra Rusia? Sí, es muy efectiva, es poco efectiva o es una pérdida de recursos. Es importante su participación porque pues, yo creo que lo que sí es seguro, Alba, es que vamos a estar viendo una escalada del conflicto. Sí, desafortunadamente sí, porque mientras vemos que primero le dicen utilízalo donde quieras, luego cuando ven las declaraciones, cuando ya sale María Zaharova, que ya todos lo conocemos, también cuando sale el presidente a decir lo que va a pasar, entonces ahí sí dicen, ay, como que se me pasó la manita, no debí decirle. Fíjate, Alba, que yo la semana pasada vi un reel muy chistoso en TikTok de un papá y un hermano mayor que le hacen una broma. Se meten al cuarto de la mamá y la niña más chiquita, una broma muy pesada, la niña más chiquita le pega con un cinturón a la mamá que estaba dormida y se supone que iban a salir corriendo todos, y cuando la niña le pega a la mamá, el papá y el hermano mayor le cierran la puerta a la niña y la dejan encerrada con la mamá. Entonces habían puesto un teléfono. Pues la niña literalmente se desmayó cuando vio que la mamá se paró por el miedo porque quiso abrir la puerta. Y no, ¿por qué les digo esto? Y me acordé de esto ahorita. Porque, Alba, ¿de qué se trata esto? ¿Fue una broma de mal gusto? Yo recuerdo perfectamente las palabras de Blinken la semana pasada, porque pasamos el clip aquí. Y dijo, nosotros les dejamos aquí estas armas y bueno, pues tampoco nos hacemos responsables de cómo Kiev las use, tendrá que tomar sus propias decisiones. O sea, fue una manera sutil de decir, pues mira, yo aquí te dejo estos misiles. Ya si tú se los quieres aventar a Crimea, pues ya yo, ¿qué puedo hacer? Aquí te los dejo y luego te mando más. En el mismo momento, un alto militar en Londres estaba diciendo lo mismo. Todo el armamento del que disponemos, Ucrania lo puede usar para atacar Crimea. Les pusimos el video también. Claro. Y ahora dicen que no lo dijeron. ¿Y en qué problema? Dejan a Kiev como si no hubiera un respaldo o un doble discurso que nadie puede creer, Alba. Claro. Dice Carmen Esteves, primera mariachi dominicana, pero Crimea no es de Rusia. Crimea es ucraniana. Bueno, ¿qué tanto Alba defiende a Rusia? Pero mira, es que con más razón. Bueno, es que desde el 2014, amiga, no es que yo defienda, pero si lees un poquito para atrás, 10 años, te vas a dar cuenta que hubo un referéndum. Entonces, Crimea decidió anexionarse a Rusia. Alba, pero vamos a comprar ese debate. No lo digo yo. Pero vamos a comprarlo. Suponiendo que Crimea es parte de Ucrania, entonces ¿por qué Ucrania está atacando a Ucrania? No, yo no entiendo. Pero no nada más a Ucrania, al Donetsk, que se supone que también es suyo. Entonces, también, cuando hace unos días hubo un festejo de los habitantes del Donetsk, estaban haciendo un desfile conmemorando los 10 años del referéndum del 2014, en lo que ellos decidieron. Dicen muchos que fue amañado, otros dicen que no, pero bueno, el referéndum pasó, ellos decidieron unirse a Rusia, los que votaron. Ahora sí que no voy a decir si fue bueno el referéndum o no. Está ahí el referéndum, estaban festejando y el mismo Kiev les lanzó misiles. Eran civiles, no tenían armas, no estaba el ejército ni cerca, ni siquiera es zona en la que esté cerca el campo de batalla como para decir, bueno, pues es que fue un misil que se desvió porque estaban cerca, en área colindante. No, ni siquiera. Decidieron mandarles un misilazo porque estaban festejando. Mostramos los videos, había familias, niños, se escuchan los llantos. O sea, Ucrania en este momento en su desesperación, las armas que le está mandando Occidente, las está utilizando contra la misma población que desde tu punto de vista es ucraniana. No, y sí, Alba, porque mira, yo hace rato vi una nota, checamos notas de fuentes occidentales, de fuentes rusas, de fuentes de Medio Oriente, ya saben, Al Jazeera,
RT, CNN, porque es bueno contrastar que cómo distintas fuentes cubren lo mismo. Yo veía una nota de RT hace rato acerca de Zaporizhia. La nota, el titular de la nota, Alba, dice: Ucrania ataca con armamento occidental la República Rusa o la zona, algo así como la zona rusa de Zaporizhia, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte de la República Rusa en Zaporizhia. O sea, Zaporizhia, pues es parte de Ucrania, pero está bajo el control ruso. Ajá. Bueno, ya RT dice que ya es de Rusia, ¿ok? Podremos estar de acuerdo o no en que si Zaporizhia ya pertenece a Rusia o no pertenece a Rusia. Si alguien me dice que pertenece a Ucrania, ok, yo me quedé con esa versión también. Pero entonces que alguien me explique por qué Ucrania está atacando a los ucranianos. Porque además ahí se reportaron bajas ucranianas. Pues para mi punto de vista son ucranianas hasta este momento. Pero si más allá de que son ucranianos o son parte de Rusia, lo que nadie puede evitar, Alba, es que estamos viendo ataques indiscriminados a objetivos no militares, o sea, a la población civil. Y esa línea roja es peligrosa porque, claro, saben que no pueden atacar al puerto de Sebastopol porque está... Uh-huh. Vaya, ahí no entra un alfiler sin que vuelen 1000 pedazos. ¿Te imaginas cuántos sistemas de defensa aéreo no tienen Rusia desplegado en su puerto, una de sus zonas marítimas navales más importantes? Pues muchísimas. Es una zona militar importantísima. Pero no pasa lo mismo en las zonas civiles aledañas. Uh-huh. Entonces, cuando dirigen esos ataques a zonas civiles, claro, no están igual de protegidas, pero al final, ¿de qué estamos hablando? De bajas civiles que son muy lamentables, Alba. Exacto. La población civil, que como lo hemos dicho, es la que realmente está sufriendo, sí, y es la que está pagando las consecuencias. Porque al final del día quedaron en medio de los intereses. Intereses que ustedes quieran de lado y lado. Al final del día, ¿quiénes están sufriendo? Los ucranianos de a pie. Porque si recuerdan las declaraciones, yo siempre no me canso de repetirlas, las declaraciones del secretario general de la OTAN, Stoltenberg, cuando dijo que era un gran negocio para Occidente tener la guerra en Ucrania, porque ningún soldado de la OTAN había muerto. Cuando hay miles de soldados ucranianos muertos. Rusia sacó supuestamente un informe. Vamos a suponer que no son ciertos sus datos, que son menos, que los infló Rusia. Pero sacó una cifra de 111,000 soldados ucranianos muertos. Es una cifra enorme. Aún poniéndola a la mitad, 55,000 siguen siendo demasiados. Entonces, que venga y que diga que ha sido un buen negocio es como una bofetada para todas esas familias que han perdido un ser querido en la guerra. Un soldado, claro, un inocente que no tenía nada que ver. De ambos lados. Exacto. Una vida ucraniana, rusa, en el Donetsk, en Crimea, sea parte de Rusia o de Ucrania. Es una vida civil que no está metida en el conflicto. Dice Mercedes Caiza, ahora la reacción de Rusia. Exacto, eso es a lo que nos referimos. Va a haber una escalada. Y eso es lo preocupante, la escalada en el conflicto. Alba, mira, vamos a ver cuáles son nuestros resultados de la encuesta de hoy. Sobre la pregunta que hicimos, si es efectiva la estrategia de Ucrania con drones contra Rusia. Bueno, pues el 52% piensa que no, que es una pérdida de recursos. El 25% cree que es muy poco efectiva y el 21% cree que sí, es muy efectiva, Alba. Claro. Bueno, dice nuestro amigo Paco OPG que Chiapas pida la independencia que era el gobierno mexicano. Uy, amigo, eso ya pasó. Pero... Te perdiste en la historia. Te recuerdo el famoso referéndum en donde supuestamente el Soconusco se había quedado independiente durante 17 años y luego hubo un referéndum que, según datos históricos, manoseó el entonces gobierno mexicano. Y se adhirió al Soconusco y se adhirió Chiapas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues los adhirieron con un referéndum que muchos de ustedes pueden decir es como el que hizo Rusia en Crimea y Donetsk. O Estados Unidos en Texas. O Estados Unidos en Texas. Exactamente eso ya pasó, amigo Paco PG. Hay que leer la historia para atrás. Sí, es que a veces no nos gusta acordarnos de una parte de la historia y de otra sí. Es decir, miren, amigos, siempre que se habla de este tipo de cosas, yo creo que no hay referendos fáciles de aceptar. No. Difícil. ¿Por qué? Porque se trata de fragmentar la soberanía territorial de un país.
y eso siempre atenta precisamente contra la soberanía de ese país y se defiende con todo. Entonces, claro, dependiendo de a quién se le haya ido. Tú pregúntale a Estados Unidos si el referendo de Texas fue válido y te va a decir que fue el ejercicio democrático más puro y santo que ha existido en la historia del universo. Ve y pregúntale a Rusia, por ejemplo, qué opina del referendo de Crimea y te va a decir lo mismo. Ahora pregúntanos a nosotros qué opinamos del referendo de Texas, por ejemplo, y te vamos a hablar pestes. Claro. Pregúntale a Ucrania qué opina del de Crimea y lo mismo. Pregúntale a Guatemala qué opina del referéndum de Chiapas y te va a decir lo mismo. Es decir... Y si nos vamos más para abajo en Latinoamérica, nos vamos a encontrar muchas partes de la historia que así son. Claro. Que para el país, obviamente, que ganó ese territorio, fue perfecto. Fue justa, fue legal y todo se hizo conforme a la ley. Pero pregúntale al país que perdió ese territorio y te va a dar otra versión de la historia. Pero hay que oír las dos partes, ahora aunque imagínate incomoden. que le encarguemos los libros de texto, la redacción de los libros de texto y la historia de México a CNN. Bueno, pues pasa lo mismo con los medios de comunicación tradicionales que nos venden historias precisamente dependiendo de la narrativa en donde se construyan, Alba. Así es, así funciona la historia que es escrita por pues los ganadores casi siempre, ¿no? Y la historia de los perdedores se escucha muy poco. A veces así sea la historia justa y la más cercana a la realidad histórica, siempre la historia del que pierde se va a escuchar muy poco. Vean si no, qué tanto se está hablando hoy en los noticieros acerca de la orden de aprehensión contra Benjamín Netanyahu por la Corte Penal Internacional. ¿Qué dice sobre esa versión de la historia hoy Biden y Blinken, Alba? No, pues ya salieron a decir que Biden está muy molesto. Que es indignante. Es indignante, cómo se atreven, muy molesto. O sea, Alba, es indignante cuando se acusa a alguien de matar a 37,000 civiles, pero no es indignante cuando se acusa a Putin de llevarse niños con vida, arrancarlos de sus familias para que sean criados en hogares rusos. ¿Cuántos de esos niños se dicen que murieron? No hay muertos. Del lado palestino hay 37,000 niños muertos, madres muertas, padres muertos, civiles inocentes. ¿Cuál historia es buena? Ninguna. O sea, ninguna guerra es buena y ningún dolor que trae la guerra es positivo. Pero no podemos retorcer esta doble retórica. Es indignante cuando te metes con mis cuates, ¿no? Exacto, es indignante cuando es para un ¿Para mis cuates? Sí, para un cuate, para un amigo, pero es justa, sí, pero es justa, está conforme a la ley, se tiene que hacer justicia cuando es para uno de tus contrarios, para uno de tus enemigos, y no puede ser así, debe ser parejo para todos. Pues ahora sí ya no te extrañe que el próximo discurso en los siguientes días en los medios tradicionales de comunicación sea: la CPI no sirve para nada y hay que desmantelarla. ¿Por qué? Porque ya hizo algo que no me gustó. Ya se salió del guacal. O a lo mejor no se salió del guacal. Están siguiendo el guión muy bien de la película. Claro. Tú eres el malo, yo defiendo a mi compadre, pero yo te mandé a decir que lo hicieras. Sí. Tú frégatelo y yo voy a salir a decir, pero mira qué mala onda. ¿Por qué se atreven? O sea, porque realmente la CPI... Ay, comadre, pero si no era para tanto. Exacto. Sobre todo porque la CPI no tiene nada de independiente. No. Es como la ONU. Fondos de ¿quién fundea más a la CPI? Francamente, este cuento que estamos viendo hoy, amigos, es como dice esa canción que tanto te gusta, como en una novela. Así, como en una novela. Así escuchan. Hasta la musiquita, ¿no? Así. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.